Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos amantes de las noticias del mundo del espectáculo y en particular, de las historias que nos tocan el corazón, tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares y en las conversaciones de muchos: la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es, ese dúo que conquistó nuestras pantallas y para muchos, también nuestros corazones. El título de hoy es bastante revelador: Kerem Bürsin revela por qué busca la paz con Hande Erçel. Y créanme, lo que vamos a desgranar hoy podría ser la clave para entender los recientes movimientos y declaraciones de Kerem. Prepárense para una inmersión profunda en los detalles, las especulaciones y sobre todo, en las posibles razones detrás de esta búsqueda de paz. Pero antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí. Es completamente gratuito, solo toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes, trayéndoles las últimas noticias, análisis y, por supuesto, desentrañando las historias que más les interesan. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas y queridas en Turquía y más allá. Desde que comenzaron a filmar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química en pantalla se desbordó a la vida real, y sus seguidores se enamoraron de su romance. Sus publicaciones conjuntas, sus viajes, sus muestras de cariño, todo era seguido con lupa y con una gran dosis de admiración. Parecían la pareja perfecta, la personificación de un cuento de hadas moderno, y la noticia de su separación, que ocurrió hace algún tiempo, dejó a muchos de sus fans con el corazón roto. Las razones exactas de la ruptura nunca se confirmaron oficialmente, lo que ha dado pie a innumerables especulaciones, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas o simplemente el desgaste natural de una relación. Sin embargo, en las últimas semanas y meses, hemos sido testigos de señales sutiles, pero significativas, que apuntan a un acercamiento entre ambos. Y ahora parece que Kerem Bürsin está dando un paso al frente y revelando, al menos en parte, sus motivaciones para buscar esa paz. La frase "busca la paz" es muy interesante, ¿no creen? No habla de volver necesariamente ni de retomar la relación en los términos que la dejaron, sino de alcanzar un estado de tranquilidad, de entendimiento mutuo, quizás de dejar atrás rencores o malentendidos. Y ese es precisamente el foco de nuestro vídeo de hoy: desentrañar qué hay detrás de esta búsqueda de paz por parte de Kerem. Recientes apariciones de Kerem Bürsin en eventos públicos y sus declaraciones a la prensa han sido analizadas con lupa. Y en varias ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre Hande Erçel, sus respuestas han tomado un giro reflexivo y maduro. Ya no se trata de evasivas o de respuestas cortantes, sino de un discurso que denota una voluntad de cierre, de comprensión. Se le ha visto mencionar la importancia de la gratitud, del respeto y de los buenos recuerdos que guarda de su tiempo juntos. ¿Qué significa esto realmente? Podríamos interpretar que Kerem, con el tiempo y la perspectiva que da la distancia, ha llegado a valorar la experiencia vivida con Hande de una manera diferente. Quizás se ha dado cuenta de que, más allá de los altibajos inherentes a cualquier relación, hubo momentos de gran conexión y felicidad que merecen ser honrados. Una de las claves que parece estar detrás de esta búsqueda de paz, según se desprende de sus palabras y de la lectura que hacen los medios especializados, es la idea de un crecimiento personal. A menudo las rupturas sentimentales, por dolorosas que sean, nos obligan a mirarnos al espejo, a reflexionar sobre nuestros errores, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es posible que Kerem haya pasado por un proceso de introspección profunda en el que ha reconocido aspectos de sí mismo y de la relación que podrían haber contribuido a su fin. Buscar la paz con Hande podría ser una manifestación de haber alcanzado una mayor madurez emocional y una comprensión más clara de lo que significa tener una relación sana, tanto con uno mismo como con los demás. Además, el concepto de paz, en este contexto, podría referirse a la necesidad de liberarse de la carga emocional que a veces acarrea una ruptura mediática. Cuando una relación es tan pública como lo fue la de Kerem y Hande, las separaciones también lo son. Los fans, los medios, la opinión pública, todo genera un torbellino de emociones y comentarios. Para alguien en que está tratando de seguir adelante con su vida profesional y personal,
esta presión constante puede ser abrumadora. Buscar la paz con Ande podría ser también una forma de silenciar ese ruido externo, de encontrar un entendimiento privado que les permita a ambos avanzar sin la sombra de lo que fue. Otro aspecto que se ha mencionado es la posibilidad de que Kerem reconozca el valor intrínseco de Ande no solo como expareja, sino como una persona, una colega y una artista talentosa. Es natural que, después de haber compartido tanto tiempo e intimidad, se desarrolle un profundo respeto por la otra persona. Si Kerem está buscando la paz, es probable que esté deseando establecer una relación de respeto mutuo, quizás incluso una amistad cordial, que les permita coexistir en el mismo ámbito profesional sin tensiones innecesarias. Ambos son figuras muy relevantes en la industria del entretenimiento turco, y seguir cruzándose en eventos, proyectos o incluso coincidencias, haría mucho más fácil la convivencia si existe una base de paz y entendimiento. Los medios turcos han destacado frases de Kerem que sugieren una visión retrospectiva positiva. Se le ha oído decir cosas como «siempre desearé lo mejor para ella» o «guardamos buenos recuerdos». Estas declaraciones, aunque sencillas, están cargadas de significado. Indican que no hay resentimiento activo, que el dolor del pasado se ha atenuado y que ha prevalecido el aprecio por lo vivido. La búsqueda de paz, entonces, podría ser un acto de querer formalizar ese aprecio, de querer cerrar ese capítulo de sus vidas de la manera más amable y constructiva posible. No se trata de borrar el pasado, sino de aceptarlo, aprender de él y seguir adelante con una actitud de gratitud. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella. Y la forma en que gestionamos esa huella dice mucho sobre nuestro carácter y nuestra capacidad para crecer. Si Kerem Bürsin está comunicando su deseo de buscar la paz con Hande Erçel, está enviando un mensaje de madurez y de inteligencia emocional. Está demostrando que entiende que el fin de una relación romántica no tiene por qué significar el fin de todo respeto o afecto. Al contrario, puede ser una oportunidad para transformar esa conexión en algo diferente, algo que les permita seguir coexistiendo en sus vidas sin la carga de lo no resuelto. Además, hay que considerar el impacto que estas declaraciones pueden tener en sus seguidores. Muchos fans que apoyaron la relación de Kerem y Hande siguen esperando, en secreto o en voz alta, un posible regreso. Si bien las palabras de Kerem no confirman un regreso, sí abren una puerta a la posibilidad de una relación más armoniosa en el futuro. Esto puede ser reconfortante para aquellos que se encariñaron con ambos y que desean verlos felices, incluso si esa felicidad no se manifiesta en una relación romántica. La idea de paz puede ser interpretada por los fans como un paso hacia la reconciliación, ya sea en términos de amistad o, quién sabe, de una nueva oportunidad. Las razones por las que Kerem podría estar buscando esta paz son multifacéticas. Podría ser un deseo genuino de borrar cualquier sombra del pasado y poder interactuar con Hande en el futuro de manera cordial y profesional. Podría ser también una forma de liberarse de las constantes preguntas y especulaciones de los medios, cerrando el tema de una vez por todas con una declaración de intenciones claras, la paz. O quizás, en un nivel más profundo, sea un reconocimiento de la importancia que Hande tuvo en su vida y un deseo de honrar esa etapa y seguir adelante con un sentimiento de gratitud y cierre. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin de que busca la paz con Hande Erçel es mucho más que una simple frase. Es un reflejo de un proceso personal de maduración, de reflexión y de un deseo de cerrar capítulos de la vida de la mejor manera posible. Se trata de transformar la experiencia pasada en aprendizaje, de honrar los buenos momentos y de avanzar con respeto y gratitud. Es un mensaje poderoso de que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar un legado de crecimiento y comprensión si se abordan con la debida madurez. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido fascinante desgranar las posibles motivaciones detrás de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. Como hemos visto, la búsqueda de paz con Hande Erçel parece ser un reflejo de madurez, gratitud y un deseo de cierre constructivo. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante y les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre esta conocida historia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la paz entre Kerem y Hande es un paso hacia una posible reconciliación o simplemente un cierre amistoso? ¿Qué otras interpretaciones tienen de estas declaraciones? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios que ven justo debajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de que estarán al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.